Hola, buenos días. Gracias por continuar con nosotros Acción 10 en la mañana, siempre buscando temas interesantes y que le sirvan a usted para saberse defender. Qué triste es cuando a una persona se le violentan sus derechos porque no se sabe defender, sobre todo en los trabajos con sus empleadores que a veces se quieren pasar de vivos. Hoy en Asesoría Jurídica vamos a estar hablando sobre el salario mínimo. Para ello le damos la bienvenida a nuestro invitado, licenciado y experto en este tema de derecho laboral, Sergio Zamora, que nos acompaña del bufete de abogados de la UPOLI. Siempre están dando asesoría gratuita para la gente que tenga problemas. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias, Xochitl. Bien, gracias a Dios. Siempre dispuesto a dar lo mejor que se pueda para la sociedad trabajadora, ¿verdad? Había una brisa rica ahorita, ¿no? Allá por su casa. No, allá por mi casa no, aquí donde me asusté cuando viene por estos lados. Sí, aquí por el lado de Bolonia, está brisando, qué rico, el clima se ha puesto un poquito mejor. Cuéntenos entonces, el salario mínimo tiene que actualizarse porque hubo una negociación reciente que incrementó. Sí, bueno, la negociación del salario mínimo para este año, dentro de lo que son la pyme, anduvo en un 8% y otros sectores económicos en un 9%. Ese 9% se va a aplicar en dos tantos. Del primero, ahorita que aprobaron va, del 1 de marzo hasta el 31 de agosto. De este año 4.5% y después de agosto al otro año, a final del otro año, ¿verdad? De este año que viene, vamos a tener el otro 4.5%. Como siempre, como la ley del salario mínimo establece que es una manera de estar revisando los salarios cada 2 veces al año, además de que esta ley establece que el salario mínimo es imprescriptible y es irrenunciable, los empleadores están en la obligación. Acordémonos que todo lo conviene en una comisión tripartita que así lo establece la ley. Esa comisión tripartita se irá reuniendo, en agosto van a volver a revisar para ver, pero ya hoy actualmente fijan durante el año un 9%. De tal forma que nadie puede recibir un salario menor a de lo que ese. quede establecido en ese convenio. ¿En cuánto está? Porque sabemos que son diferentes categorías según el área, el trabajo al que se realiza. Aquí lo ponen por sectores. El más bajo anda por 3.330. ¿Qué sector? ¿Para qué sector? El agropecuario. Y el del sector construcción anda por los 7.450. 7.450. 7.450 Córdoba. Ese es el que tiene más bajo y el más alto dentro de los distintos sectores. Ok, hablar de servicios u otros trabajos. Sí, ahí van regulándolo, hay de 3.000, 5.000, 6.000 y pico de Córdoba, por eso ponía el rango entre el más bajo que son los 3.330 y el más alto que son los 7.450, que es el sector construcción. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si a alguien no se le cumple y está ganando menos de lo que establece el salario mínimo? Bueno, en primer lugar, el trabajador perfectamente puede ir a denunciar ante la Inspectoría Departamental del Trabajo esta situación, si acaso quiere ir por la vía administrativa para ver si se resuelve de una manera más rápida. ¿Verdad? El Ministerio del Trabajo va a delegar a un inspector. Ese inspector va a constituirse en empresa, va a constatar la denuncia que interpuso el trabajador, van a hacerle ver al empleador que tiene que corregir y en caso de que no corrija, pues le van a imponer una multa. Ahora, si el trabajador quiere ir por la vía judicial porque el empleador no quiere cumplir, perfectamente puede hacer uso de la vía judicial, demandando la diferencia de lo que le corresponde al pago del salario mínimo. Algo importante que hay que ver aquí cuando nos dice hasta dónde puede el trabajador demandar. El trabajador puede demandar esa diferencia del pago del salario mínimo siempre y cuando no haya prescrito ese derecho, porque también ellos tienen hasta 1 año después de finalizada la relación laboral. Correcto, tenemos una llamada, ya nuestros televidentes quieren hacer sus consultas. Aló, buenos días. Por favor, siempre bájale el volumen a su televisor y nos escucha a través del auricular para que no haya ese problema en la comunicación. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, caballero, ¿cuál es su consulta? No, bueno, yo quiero opinar algo. Opine. ¿Cómo es posible que todavía a estos años, en estos tiempos, haya un salario de 3.000 Córdoba? Imagínense quién vive con eso. Agropecuario, hablaba. Sí, pero aún los salarios mínimos de la construcción y todo eso es una vulgaridad a cómo está el costo de la carestía en este país de la vida. Bueno, está ¿Por qué? bien.
Bueno, gracias por su opinión. El caballero no está de acuerdo. En realidad, todo el mundo quisiera ganar más, pero la realidad económica es distinta y a veces la persona ni siquiera cuenta con un trabajo, que es aún peor, imagínense. Así es. Sí, bueno, si comparamos el salario mínimo en relación a la carestía de lo que es la canasta básica, lógicamente que Muy por debajo. está súper por debajo, pues. Ok, entonces 2222-7808 para que sigan haciendo consultas. Explicaba que si una persona no está ganando lo que debe ser según el salario mínimo, que está ganando por debajo de eso, puede ir perfectamente a quejarse al Ministerio del Trabajo. O bien a la vía judicial, eso ya está opción del trabajador. Habría que ver si el monto demandado es por debajo de los 100.000 córdobas, tiene que ir a agotar la vía administrativa por fuerza. El incremento del 4% que hablaba de marzo a agosto ya debe de estarse aplicando en los trabajadores. Según el acuerdo dice que entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2016. Pero eso lo aprobaron el 1 de marzo. Ajá, entonces retroactivo. Eso se supone que tiene que ser retroactivo, porque sé que está vigencia a partir del 1 de enero, según lo que está publicado en el acuerdo al que llegaron. Entonces ahí está la diferencia en lo que debería ser y lo que es. Así es. Lo que debería ser, según ese acuerdo, es que lo apliquen retroactivo desde el 1 de enero, ese incremento que se aprobó en el salario mínimo, pero a veces los empleadores sabemos muy bien que no lo hacen, al menos que se empiece a aplicar desde marzo ya ese incremento. Que es donde afirman el acuerdo, la fecha. Ok, ¿y qué pasa si, por ejemplo, a veces les están quitando a los trabajadores de sus planillas las colillas, o más bien el pago del Seguro Social, no les dan colilla, no les dan una forma de comprobar que se les está haciendo el debido pago de la Seguridad Social y por lo tanto, si no hacen eso, menos que les digan cuánto es el incremento que deben de registrársele, de beneficiársele en el salario mínimo? Bueno, todo trabajador tiene todo el derecho de exigir que se le entregue el comprobante del INSS, porque ese es un documento de los trabajadores que se van guardando para el tiempo que corresponda ir a gestionar tu pensión de vejez, o bien una pensión de invalidez o una incapacidad. Entonces, ese va a ser tu documento legal para demostrar de que has estado cotizando. Ante esa situación, si no es así, también perfectamente puede hacer uso por la vía administrativa y por la vía judicial al reclamar ese derecho. Correcto, 2222-7808 para que nos llamen. Vamos a buscar por aquí también la tabla que nos compartían de cómo está el salario mínimo en los diferentes sectores. Nos hablaba del mínimo y el máximo, sin embargo es importante que cada persona sepa, sobre todo porque se da mucho problema con las trabajadoras domésticas o asistentes del hogar, porque no se les dice cuánto es lo que tiene que ganar. A veces también dice, mi salario es por debajo, pero a veces incluye el empleador el tema de la comida. Dice, ¿la comida está dentro del salario o no? No, esa es una obligación que tiene el empleador de darle alimento y esa es la especialidad que hay en cuanto a las asistentes del hogar. Es más, con las asistentes del hogar que tienen dormida adentro, al momento que la vas a liquidar, tenés que darle un 50% más de lo que le corresponde en su liquidación, por el hecho de tenerla dormida adentro. Porque también a veces mucho se abusa de las asistentes del hogar con las que tienen dormida adentro porque es a medianoche y están haciendo uso del servicio de ella. Entonces, y la ley establece también que ellas deben de tener un tiempo de descanso. Entonces, como a veces habla que deben de tener un tiempo de descanso como de 12 horas, entonces a veces abusan. Correcto. Y muchas veces debemos de recordar los quehaceres que hace un asistente del hogar, va más allá con los riesgos laborales, porque a veces la persona le toca planchar y sin embargo la mandada que vaya a abrir el portón al hijo que llega a medianoche y no a los padres. Entonces muchas veces se abusa del asistente del hogar en ese sentido. Entonces es bien complejo, Y bueno, la otra especialidad que es muy importante tocar en asistentes del hogar con la ley que vino a reformar esto es con respecto a las adolescentes entre los 14 a los 16 años. Ve que el empleador está en obligación de comunicarle al Ministerio del Trabajo, al INSS, al Ministerio de la Familia, que tiene una persona laborando de esa manera y tiene que ser con el consentimiento de los padres, para que estas instituciones le den seguimiento. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Adelante, le escuchamos. Pues yo quería hacerle una consulta, señor. Sí, con gusto, le escuchamos. ¿Cuándo un empleador está en la obligación de pagar seguro social?
¿Cuántos empleados debe de tener, por lo menos en una comidería? Siempre. ¿Usted siempre. trabaja en una comidería? Sí, hace 15 años, pero ella no paga, nunca me ha pagado social. ¿Nunca le ha pagado seguridad social? ¿Y No, cuánto yo le...? coticé 12 años, pues, porque tengo 57 años. Coticé hace años en otras empresas, pero para ella tengo 15 años de laborar. Es más de 3 empleados, pero nunca ha pagado seguro social. Nunca. ¿Y cuánto le paga el salario, señora? 150 diarios. 150 diarios. Ok. Vamos a contestarle entonces qué situación más difícil la de ella, porque imagínense, 15 años de su vida que los pudo haber cotizado al INSS, ¿eso se perdió o qué puede hacer ella? 15 años equivalen a las 750 semanas que tenés que tener, valga la redundancia, para optar a la pensión de vejez. Prácticamente toda su vida laboral en ese sentido, ¿verdad? Y sí, el empleador, todo empleador está obligado, porque tiene que ser en el régimen obligatorio, no en el facultativo. Porque más con las asistentes del hogar que estábamos hablando, hay unos empleadores que obligan a que vayan al seguro facultativo. Y no es así, porque la ley es clara en decir que todo aquel que le trabaja a una persona natural o jurídica debe pertenecer al seguro obligatorio, no al facultativo. En este caso de esta señora, está obligada la empleadora a haberla afiliado y en todo caso pues va a tener que asumir ella. A ella y a todas las personas que ella tenga trabajando. Así es. Pero entonces perdió esos 15 años. No hay forma que ella vaya y le diga, páguenme todas esas cotizaciones que no me pagó. Sí puede demandar, o lo otro que va a tener que asumir la empleadora, todos los gastos que correspondan ahí en cuanto a medicina, pensión y todo eso, porque era obligación de ella tenerlo. ¿A dónde puede acudir? Perfectamente puede acudir al Ministerio del Trabajo, puede acudir al INSS y por la parte administrativa, y también la puede demandar por la vía judicial. Pero esas cosas también, imagínense, no deje pasar 15 años a todas esas personas que nos están sintonizando y que tienen ese mismo problema, que no se les paga el seguro social. 15 años, imagínense trabajando y no le pagaron nunca, eso qué barbaridad, perdió todas tantas cotizaciones. Entonces hay que ir a denunciarlo debidamente, en tiempo oportuno. Vamos a irnos despidiendo. Yo quisiera compartir rápidamente la tabla que se habla en el salario agropecuario. El salario mínimo está de 3.330.86 córdobas. En la pesca, de 5.064.66 córdobas. Para minas y canteras está de 5.982. Para la industria manufacturera está en 4.478.70 córdobas. Industria sujeta al régimen especial, estamos hablando de las zonas francas, se considera el salario mínimo en 4.671.01. En micro y pequeña industria artesanal, aquí se habla también de la industria turística, todo lo que es el área turística nacional artesanal, 3.596 Córdoba. Electricidad, gas, agua, comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, también está en 6.109 Córdobas. Construcción, establecimientos financieros y seguros, se habla de un salario mínimo de 7.454 Córdoba, que era el que nos decía el máximo, los de la construcción. Sí. Y el último que se habla de servicios comunales, sociales y personales, servicios al hogar o doméstico, aquí entran las trabajadoras del hogar, 4.669 Córdobas.50 centavos. Gobierno central y municipal, un salario mínimo de 4.153 Córdoba. Por ahí va la tabla del salario mínimo respecto a agosto, hasta agosto del 2016. Sí. El otro 4% tendrá que aplicarse ya después de agosto. Sí. Ok, muchísimas gracias. Hay que estar pendiente con estos incrementos para que a usted se le aplique en tiempo oportuno. Agradecemos al licenciado Sergio Zamora que nos ha dado esta importante información sobre el salario mínimo. Hay que estar pendiente para que a usted no se le violenten sus derechos. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Está listo el goloso Mario Medrano.